En los últimos días hemos visto bastantes cambios en las tasas de interés. En Chile se bajó en octubre después de casi 2 años. Lo mismo hizo este jueves el Banco Central Europeo, mientras que en Brasil se sigue subiendo. ¿Qué tienen en común estos cambios? Que en todos se ha argumentado a la inflación como una de las razones para hacer estas variaciones. Para analizar esta relación conversamos con Antonio Moncado, economista de BCI Estudios. Antonio, gracias por venir a Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás. Bueno, coincide con lo que estamos introduciendo, por ejemplo, que la última reunión de política monetaria, cuando se bajó de 5 a 4,75% la tasa de interés, una de las razones que más llamó la atención fue la expectativa del Banco Central de que había presiones inflacionarias aún más a la baja. Sí, esa fue la principal motivación de los consejeros del Banco Central para efectuar el recorte. Hay una preocupación, nuevamente volviendo a los fundamentales del mandato del Banco Central, de preocuparse de las expectativas inflacionarias, y fue sin duda el principal motivante y garante de la decisión del recorte de los 25 puntos base. Teniendo en cuenta que el mandato principal del Banco Central es ver cómo están evolucionando los precios en el país, más que, por ejemplo, un rango de crecimiento. Ahora, lo interesante es que el Banco Central Europeo también sorprendió el mercado al bajar a 0,25 la tasa de interés, mínimo histórico, y que también ellos tenían más allá riesgo de deflación, es decir, que la gente espera que bajen más los precios. ¿Por qué una tasa de interés recortada podría estimular al alza los precios en algún mercado? A ver, un recorte de la tasa de política monetaria, que es la tasa regente de la economía, estimula sin duda la actividad económica. Es una medida de facilidad hacia los mercados y hacia los agentes económicos. ¿Por qué influye de forma tan directa en la inflación? Es por eso, porque genera una medida de facilidad hacia la actividad. Es un estimulante a la actividad económica, a la producción de las empresas, al sistema bancario y en general a todos los agentes de la economía. En tanto, teniendo mayor actividad, hay mayor consumo, hay mayor nivel de inflación y por tanto, al tener ese nivel elevado de consumo, vas a tener mejores perspectivas a nivel de precio y estabilidad hacia el rango meta, que es lo que busca el Banco Central. Es decir, un ejemplo concreto de ley de oferta y demanda. Si hay mayor demanda porque los precios están más bajos, o más bien hay mayor facilidad para acceder a créditos porque están más baratos, gente consume más, entonces hay mayor demanda, entonces suben los precios porque la demanda sube. Exacto, es un canal de transmisión mirando hacia el nivel de precios, pero estimulando la economía con este recorte de 25 puntos base. Ahora, recordemos que el Banco Central había mantenido la tasa política monetaria casi por 20 meses, había tenido niveles 5% de forma constante en todas las reuniones de política. Ahora bien, existe una preocupación en términos de los agentes económicos de la desaceleración que va a tener la economía chilena dentro de los próximos semestres. Ahora bien, como te mencionaba al principio, el principal argumento a favor del recorte de la tasa política fue, sin duda, las expectativas inflacionarias hacia la baja y la preocupación que eso podría conllevar hacia menores niveles de actividad o una política monetaria no aportando hacia la actividad para los próximos trimestres. ¿Cuán rápida es la acción de esta medida? Uno piensa que lo más inmediato es un aumento de la actividad, pero ¿cuánto se traduce finalmente después a precios? ¿Qué es lo que busca el Banco Central con este recorte? A ver, aquí hay que distinguir dos cosas que son muy importantes. Que el Banco Central, una vez que adopta una decisión de política monetaria, está pensando siempre en mantener las expectativas inflacionarias en 3%, 2 años hacia adelante, que es el horizonte de política. Eso hay que tenerlo muy claro. Sin embargo, una vez que se produce el recorte de la tasa de política, el efecto en mercado es inmediato. Es decir, hay variaciones y fluctuaciones en las tasas al día siguiente cuando el Banco Central anuncia su recorte o su movimiento de tasa. Por tanto, la decisión del Consejo está anclada hacia una política estable de 2 años, pero los efectos de mercado se hacen sentir de forma inmediata. Es decir, ¿la decisión podríamos verla reflejada en el IPC de noviembre? No necesariamente, porque hay factores independientes que rigen necesariamente la inflación y hay también factores puntuales. Por ejemplo, la inflación que conocimos durante esta semana se ve muy afectada por factores puntuales y no así por la decisión de política. Un efecto en las inflaciones hacia adelante es más bien un efecto de segundo orden de la decisión del Banco Central. Antonio, también vemos que funciona al revés el uso de la política monetaria. En Brasil, por ejemplo, están sumamente preocupados por la alta inflación que hay en esa economía y ya llevan, si no me equivoco, la 5ª alza en el año y ya está la tasa de interés en 9,5%. También es igual de inmediata cuando se busca subir la tasa para controlar la inflación y llevarla a niveles más bajos. Sí, la economía brasileña también está viviendo periodos bastante críticos. Si bien tiene un nivel de desempleo que es bastante bajo,
sin embargo tiene niveles de actividad que están bastante moderados, tiene un muy pobre desempeño en términos de actividad. Ahora bien, los efectos en ese sentido son contrarios. En el Banco Central de Brasil lo que hicieron fue subir la tasa de política monetaria y lo han hecho de forma consistente durante el último trimestre, básicamente por preocupaciones de que la inflación se dispare, como por ejemplo lo hemos visto durante los últimos meses y así ha pasado en Brasil. Me parece una decisión consistente del Banco Central de Brasil por controlar las expectativas inflacionarias y por también contener los brotes de mayores precios en la economía. Antonio, este viernes conocimos el IPC de octubre, 0,1%, se acumula un 2% en el año y un 1,5% en los últimos 12 meses. Sin duda es una inflación baja. Teniendo eso en cuenta y también teniendo en cuenta que hubo un 3,9% de crecimiento del PIB en octubre, estamos en una desaceleración. Con esos dos elementos, ¿se puede prever un nuevo recorte de política monetaria en la reunión de noviembre? A ver, un nuevo recorte en la tasa de política monetaria nos parece a nosotros como BCI bastante poco probable. Básicamente, no por lo que tú dices, que hay un contexto propicio para que esto ocurra. Hay argumentos a favor y argumentos en contra. Los argumentos que podrían llevar a una mantención en la tasa de política tienen que ver más bien con la comunicación estratégica que quiere entregar el Consejo del Banco Central. Recordemos que en la reunión pasada fue básicamente inesperado este recorte en la política, en la tasa de política monetaria. Pero sin embargo, hay un hecho que es relevante, que el Consejo en su comunicado eliminó el sesgo de nuevos recortes en la tasa de política. Si bien el Banco Central lleva a un recorte en la tasa de política de noviembre, ese hecho va a llevar a mucha confusión al mercado en términos de un desorden en la comunicación estratégica del Consejo del Banco Central. Y el sesgo que coloca el Consejo en su comunicado es un elemento muy importante para poder predecir o para poder establecer cuál va a ser la tasa de política para los próximos meses. También mencionó el banco, aparte de la inflación, uno de los argumentos es el deterioro en la economía internacional. En ese sentido, ¿qué rol va a jugar en la decisión el hecho de que Estados Unidos haya crecido en el tercer trimestre bastante más de lo que esperaba el mercado? Creció 2,8% cuando esperaba 2%. Sí, hay factores de estabilidad en términos de la economía internacional. Estados Unidos, como tú lo dices, mostró un positivo desempeño hoy día en las cifras de empleo. Fue bastante inesperado. Ahora bien, el Banco Central mira la evolución de la economía internacional siempre mirando y teniendo el foco en la inflación. Por ejemplo, tenemos un Estados Unidos que está creciendo de forma muy dinámica, hecho que terminó por elevar al tipo de cambio casi a niveles de 520 pesos, lo que podría generar y gatillar específicamente brotes muy particulares de inflación en los próximos meses, si es que esto se extiende. Ahora bien, la preocupación por el Banco Central, como te lo reitero, es siempre mirar el horizonte de política y mantener la estabilidad de precios. Ahora bien, no hemos visto grandes desalineamientos y grandes preocupaciones por el fuego internacional. Para simplemente resumir toda esta conversación, apuesta del BCI, ¿hay o no recorte en la próxima reunión de política monetaria? Nuestra apuesta es que el Consejo del Banco Central va a mantener la tasa de política en 4,75 y el próximo recorte va a comenzar en la reunión de política del mes de diciembre para continuar con este sesgo de recortes más bien durante los primeros trimestres del próximo año, llevando a la tasa a niveles de 4% o 3,75. Bueno, una expectativa que también coincide con el mercado. Simplemente no se sabe el momento exacto en que va a suceder eso. Antonio, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás. Bueno, y con este análisis de la política monetaria en el mundo relacionada con la inflación, terminamos esta semana en Agenda Económica. Los invito a que sigan, como siempre, en CNN Chile.